¿Alguna vez has sentido que esta vida no es la primera ni será la última? Hay momentos en los que un lugar, una persona o un pensamiento despiertan en nosotros una sensación extraña, como si ya hubiéramos estado aquí antes. Pero, ¿y si esto no fuera solo una impresión? Durante milenios, los sabios han explorado el misterio de la conciencia y han descubierto algo asombroso. Nuestra existencia no es un punto fijo, sino un flujo continuo, guiado por nuestras propias acciones. Y hoy, la ciencia empieza a confirmar lo que estas enseñanzas han transmitido desde hace siglos. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienes y hacia dónde irás después, lo que estás a punto de escuchar puede transformar la forma en que entiendes tu propia existencia. Queridos amigos, los invito a suscribirse al canal para que juntos sigamos explorando los caminos de la serenidad y el equilibrio interior. Me encantaría que apoyaras este contenido dándole me gusta. Ahora sí, vamos a aprender juntos. Capítulo 1. El misterio antes de nacer. ¿Alguna vez has sentido que este mundo no es la primera casa que habitas? Tal vez en una noche de silencio, mirando el vasto cielo estrellado, una sensación inexplicable se apodera de ti. ¿He estado aquí antes? Es un pensamiento fugaz, pero profundo. Una pregunta surge en lo más hondo: ¿de dónde vengo realmente? No solo desde el día de tu nacimiento, ni siquiera desde tu familia, sino desde antes. No es una pregunta nueva ni una simple curiosidad pasajera. Es un anhelo que ha habitado el corazón de la humanidad desde siempre. No desaparece con el tiempo, sino que nos sigue como una sombra. Nos visita en momentos de contemplación, en la nostalgia inexplicable de ciertos lugares, en los sueños que parecen memorias de algo que nunca vivimos o que tal vez sí. Buscar nuestro origen no es un capricho intelectual, es una necesidad. Saber de dónde venimos nos ayuda a comprender quiénes somos hoy y hacia dónde vamos. Siddhartha Gautama, quien más tarde sería conocido como el Buda, también se hizo esta pregunta. Y no descansó hasta encontrar una respuesta. A través de incontables nacimientos vagué, buscando al constructor de esta casa. Pero esta casa no era de piedra ni de madera. Era la rueda del nacimiento y la muerte. El Buda descubrió que este constructor no es un dios ni un destino impuesto. Es nuestro propio apego. Nuestra resistencia al cambio. Son nuestros deseos y temores los que construyen, una y otra vez, las paredes de nuestra existencia. Y hasta que no lo comprendamos, seguiremos habitando la misma estructura, sin darnos cuenta de que la llave para salir siempre ha estado en nuestras manos. Desde tiempos antiguos, cada cultura ha tratado de responder a este misterio. Algunas religiones hablan de una chispa creada por una divinidad. Otras, como el hinduismo y el budismo, enseñan que la conciencia es un río que fluye de vida en vida. Para algunas tradiciones indígenas, antes de nacer, ya existimos en un plano sagrado, como espíritus esperando el momento de entrar en este mundo. Cada visión es una pieza de un gran rompecabezas, pero todas intentan responder la misma pregunta. ¿Qué éramos antes de llegar aquí? El Buda, sin embargo, trazó un camino distinto. Ni creador supremo, ni caos absoluto. Él encontró un camino intermedio, una visión donde la vida no surge de la nada ni es un destino escrito. Es un flujo, un movimiento continuo. No somos entidades fijas, sino procesos en transformación constante. Cuando le preguntaron por el origen de todo, el Buda guardó silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque la pregunta misma no tenía sentido. Es como preguntar qué hay más allá del norte. No es que la respuesta no exista, sino que la forma en que formulamos la pregunta nos impide verla. Por eso, en lugar de perderse en teorías, el Buda se enfocó en lo que realmente importa, comprender el sufrimiento, su causa y el camino para liberarnos de él. Nos enseñó que el conocimiento no llega de golpe, sino como las olas del mar que acarician la orilla, revelando lentamente la profundidad del océano. La existencia, según el Buda, no tiene un principio absoluto, sino que es un río sin inicio ni fin visible. Pero si no hubo un inicio, ¿qué nos impulsa de una vida a la siguiente? ¿Qué nos mantiene en este ciclo? Capítulo 2. Huellas de otras vidas.
¿Qué pasaría si recordar vidas pasadas no fuera solo un concepto espiritual, sino una realidad con evidencia? Si existieran pruebas que apuntan a que nuestra conciencia no comienza ni termina en una sola existencia, sino que viaja a través del tiempo, dejando huellas en nuestra mente y en nuestro ser. El Buda mismo fue el primer gran testigo de esta realidad. En la noche de su iluminación, mientras meditaba bajo el árbol Bodhi, su mente alcanzó una claridad sin precedentes. No solo comprendió el presente, sino que vio el pasado con una precisión extraordinaria. No eran visiones vagas ni sensaciones abstractas. Recordó vidas enteras. Los nombres de las familias en las que nació, los lugares donde vivió, la comida que probó, las alegrías y los sufrimientos que atravesó. No una, ni dos, sino incontables vidas. Él dijo: recordé mis muchos nacimientos, un nacimiento, dos nacimientos, tres nacimientos, cuatro nacimientos, muchas eras de cambio y transformación. Esta revelación le mostró algo que cambiaría para siempre su enseñanza: el sufrimiento no es algo pasajero ni aislado a una sola existencia. Es una experiencia que nos sigue a lo largo de incontables vidas. Ahora bien, podrías pensar, eso es el Buda, un ser extraordinario. Pero, ¿qué pasa con el resto de nosotros? Aquí es donde la investigación moderna se encuentra con la sabiduría ancestral. Durante más de 50 años, la Universidad de Virginia ha estudiado miles de casos de personas, especialmente niños, que parecen recordar vidas pasadas. El Dr. Ian Stevenson y su sucesor, el Dr. Jim Tucker, han recopilado más de 2.500 casos en los que niños, sin haber sido expuestos a información previa, relatan con detalle datos sobre una existencia anterior. Muchos pueden dar nombres, describir ciudades en las que nunca han estado e incluso recordar cómo fallecieron. Algunos, incluso, identifican a personas y lugares con una precisión desconcertante. Por supuesto, la ciencia enfrenta estos casos con escepticismo. Algunos argumentan que podría tratarse de imaginación, influencias culturales o recuerdos implantados de manera indirecta. Sin embargo, lo impactante es la consistencia de estos relatos en distintas culturas. Niños en diferentes partes del mundo cuentan historias similares, con detalles verificables que van más allá de la casualidad. Uno de los casos más conocidos es el de Santi Devi, una niña de la India que, desde los 4 años, hablaba de una vida pasada en la ciudad de Mathura. Dio el nombre de su esposo anterior, describió su casa y hasta relató detalles precisos sobre su muerte tras el parto. Cuando su familia contactó a ese hombre, él confirmó cada palabra. Cuando Santi y su esposo se encontraron, ella lo reconoció de inmediato, así como a otros miembros de su familia pasada. Pero no solo los niños experimentan esto. Muchos adultos también tienen recuerdos espontáneos de vidas anteriores. No siempre aparecen en forma de narraciones detalladas, sino en sensaciones que parecen surgir de la nada. ¿Alguna vez has sentido un déjà vu, esa extraña certeza de haber estado en un lugar o haber vivido algo antes, aunque racionalmente sabes que es imposible? O quizá tienes un miedo irracional, como una fobia inexplicable al agua o a los espacios cerrados, sin ninguna razón aparente en tu vida actual. Algunas personas experimentan fuertes conexiones con culturas o épocas específicas, sin haber tenido ningún vínculo previo con ellas en su educación o entorno. ¿Por qué alguien sentiría un llamado tan profundo hacia un lugar en el que nunca ha estado? El Buda dijo: por largo tiempo has vagado a través de este ciclo de nacimientos y muertes, dejando un rastro de lágrimas. Este no es un simple fenómeno aislado. Es un patrón que se repite, una historia que se entrelaza a lo largo de múltiples vidas. Tal vez la pregunta no es si hemos vivido antes, sino que podemos aprender de esas vidas pasadas. Capítulo 3. El viaje invisible de la conciencia. Si aceptamos, aunque sea por un momento, que la conciencia no termina con la muerte, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se traslada de una vida a otra? Si no hay un yo fijo ni un alma inmutable, ¿qué es lo que sigue? El budismo responde a esta cuestión con una visión profunda. La conciencia no es un objeto ni una entidad estática, sino un flujo en constante cambio. No es algo que podamos encerrar en una forma definida,
pero tampoco desaparece sin dejar rastro. Imagina un río. El agua fluye sin cesar, nunca es la misma, pero el río sigue ahí. Cada instante es diferente al anterior, pero hay una continuidad en el movimiento. Así es la conciencia, no es la misma de ayer, ni será la misma mañana, pero hay un vínculo entre cada instante de existencia. Esta idea desafía nuestra forma habitual de pensar. Si no hay un yo permanente, ¿cómo es posible que algo continúe? La clave está en comprender que no es un objeto lo que sobrevive, sino un proceso en constante transformación. El Buda explicó esto con una metáfora poderosa: el fuego. Un fuego no tiene una forma fija, depende del combustible que lo alimenta. El fuego de una vela no es el mismo que el de una hoguera, pero la llama sigue siendo fuego. Así ocurre con la conciencia, no hay una entidad inmutable que se transfiera, sino una continuidad de causas y condiciones que mantienen encendida la chispa de la existencia. Pero, ¿qué sucede en el momento de la muerte? Según las enseñanzas budistas, cuando el cuerpo físico se apaga, los elementos que lo conforman, tierra, agua, fuego y aire, se disuelven en etapas. Cada disolución trae consigo una sensación particular: pesadez al perder el elemento tierra, sequedad cuando el agua se desvanece, pérdida de calor cuando el fuego se extingue y finalmente el cese de la respiración cuando el aire se disuelve. Este proceso no marca el final de la conciencia, sino su transición a otro estado. El último pensamiento antes de la muerte tiene un impacto profundo en la dirección que tomará la conciencia. Es como la última corriente fuerte de un río antes de desembocar en un nuevo cauce. En la tradición budista tibetana, este tránsito es conocido como el bardo, un estado intermedio entre la vida que termina y la próxima que comienza. En el bardo, la mente es 7 veces más clara que en la vida cotidiana. Sin las distracciones del cuerpo físico, la conciencia experimenta su propia naturaleza de manera directa, pero también es vulnerable a las impresiones acumuladas en su existencia anterior. El tiempo que pasamos en el bardo depende de nuestra preparación y de las semillas kármicas que hayamos sembrado. No es un estado predeterminado ni rígido, sino un espacio de transición en el que aún podemos influir en nuestro destino. Uno de los textos más antiguos que describen este proceso es el libro tibetano de los muertos, una guía diseñada para ayudar a los que han partido a navegar esta etapa con mayor claridad. Se dice que, en este estado, las impresiones de la vida pasada se manifiestan con intensidad y quien no está preparado puede sentirse confundido o perdido. Pero si comprendemos la naturaleza de la conciencia y nos preparamos para este viaje, el bardo deja de ser un lugar de incertidumbre y se convierte en una oportunidad. Una oportunidad para despertar, para soltar el miedo y avanzar hacia una existencia con mayor comprensión. Porque, al final, la conciencia no es un objeto que se mueve de un punto a otro. Es un río que nunca se detiene, un fuego que nunca es el mismo, pero que sigue iluminando el camino de la existencia. Capítulo 4. El camino que trazan nuestras acciones. Hasta ahora, hemos explorado cómo la conciencia fluye de una vida a otra, pero queda una pregunta clave: ¿qué dirige ese flujo? ¿Qué determina en qué circunstancias nacemos nuevamente? El budismo responde a esta cuestión con una enseñanza fundamental: el karma. Sin embargo, este concepto a menudo se malinterpreta. No es destino, ni un sistema de recompensas y castigos. No es un juez invisible que decide lo que merecemos. Es causa y efecto. Es la energía de nuestras intenciones y acciones dejando huellas que continúan mucho después de que hayamos partido. Imagina que arrojas una piedra a un estanque. El impacto genera ondas que se expanden en la superficie. Así funcionan nuestras acciones. Cada pensamiento, cada palabra, cada decisión crea un eco que influye en el futuro. No siempre vemos los efectos de inmediato, pero la energía sigue viajando hasta que las condiciones sean propicias para manifestarse. El Buda lo expresó con sencillez: soy el dueño de mis acciones, el heredero de mis acciones, nacido de mis acciones. No es un dogma, sino una observación de la realidad. Lo que hacemos moldea quiénes somos y en qué nos convertimos. Algunas acciones tienen un efecto inmediato, como plantar una semilla que germina en pocos días.
Otras pueden tardar años, incluso vidas, en dar fruto. Entonces, ¿qué es lo que nos empuja hacia la próxima vida? Es el deseo, el apego, la resistencia a soltar lo conocido. Nos aferramos a la existencia y ese mismo anhelo nos lleva a renacer. Según las enseñanzas budistas, hay 3 condiciones necesarias para la concepción: la unión de los padres, la fertilidad de la madre, la presencia de un Gadava, que no es un alma en el sentido tradicional, sino el flujo de conciencia buscando un nuevo nacimiento. Este flujo de conciencia no se dirige al azar a cualquier familia. Es atraído hacia un entorno que resuena con sus impresiones kármicas pasadas. Nuestros hábitos mentales, nuestras inclinaciones, las cualidades que cultivamos en vida, ya sean positivas o negativas, crean una afinidad con ciertas circunstancias. El Buda explicó: los seres renacen de acuerdo con sus acciones, en familias y entornos que reflejan su naturaleza. Esto significa que nuestra mente, con sus tendencias acumuladas, configura las condiciones de nuestro próximo nacimiento. Si en una vida cultivamos la generosidad, la compasión y la sabiduría, es probable que renazcamos en un entorno que nos permita seguir desarrollando esas cualidades. Si por el contrario alimentamos el egoísmo, la ira y el engaño, nos conectamos con condiciones que reflejan esas mismas energías. Esto explica por qué algunas personas nacen en situaciones desafiantes, mientras que otras parecen llegar al mundo rodeadas de abundancia y oportunidades. No es cuestión de azar ni de un destino impuesto. Es la manifestación natural de las acciones pasadas, un entrelazamiento de causas y efectos que nos conducen a cada nuevo capítulo de nuestra existencia. El Kulakamavibhanga Sutta, uno de los discursos del Buda, explica esta relación entre nuestras acciones y el entorno en el que nacemos. Describe cómo las personas que han causado daño a otros pueden experimentar vidas más cortas, mientras que aquellos que han practicado la bondad tienden a disfrutar de longevidad. Explica que la generosidad conduce a la prosperidad, mientras que la avaricia puede generar escasez. Incluso conecta la paciencia con la belleza y el enojo con una apariencia menos armoniosa. Pero aquí hay algo fundamental que muchos pasan por alto: el karma no es un destino inamovible. Si bien nuestras acciones pasadas han moldeado nuestra vida actual, no determinan completamente quiénes somos ni lo que podemos hacer. El karma crea tendencias, no condenas. Siempre tenemos la capacidad de elegir, de cambiar, de sembrar nuevas semillas. A través de la conciencia y el esfuerzo intencional, podemos reconocer nuestros patrones y transformarlos. Cada momento nos da la oportunidad de dirigir nuestra energía hacia algo más positivo, más consciente. No estamos atrapados en el pasado. Somos arquitectos de nuestro futuro. Capítulo 5. El yo que nunca fue. Imagina que sostienes un puñado de arena en tu mano. Cada grano es distinto, individual, pero en el momento en que abres la mano, la arena se desliza y vuelve a fundirse con el suelo. ¿Dónde quedó el puñado? Existía solo como una forma temporal, un conjunto de partículas a las que les dimos un nombre. Esta es la esencia de una de las enseñanzas más profundas del budismo, el no-yo, anatta. A lo largo de nuestra vida, nos percibimos como un yo sólido y separado, con una identidad clara y continua. Yo nací en tal año, tengo tal historia, tales recuerdos, tales pensamientos. Pero el budismo nos invita a cuestionar esta idea: ¿realmente hay algo permanente dentro de nosotros? No se trata de negar nuestra existencia, sino de comprender que no somos una entidad fija, sino un proceso en constante cambio. Lo que llamamos yo es solo una colección de experiencias, pensamientos y sensaciones pasajeras. El Buda explicó esta idea diferenciando entre 2 niveles de verdad. La primera de ellas es la verdad convencional. En la vida cotidiana necesitamos etiquetas y nombres. Nos identificamos con nuestro cuerpo, nuestra historia y nuestro carácter. La segunda, la verdad última: todo lo que percibimos como sólido es, en realidad, un conjunto de fenómenos en cambio constante. Nada tiene una existencia independiente. Para ilustrarlo, el Buda usó la metáfora del carro. Un carro está compuesto por ruedas, un eje, una estructura.
Pero si quitamos cada una de sus partes, ¿dónde está la carretidad? No hay una sola pieza que contenga la esencia del carro. Solo existía como una combinación temporal de partes. Lo mismo sucede con lo que llamamos yo. El budismo divide la experiencia humana en 5 agregados: Paññkhanda. Forma, nuestro cuerpo físico. Sensaciones, experiencias de placer o dolor. Percepciones, cómo interpretamos el mundo a través de los sentidos. Formaciones mentales, pensamientos, hábitos, intenciones. Conciencia, la capacidad de experimentar. No hay un yo permanente en ninguno de estos agregados. Todo está en flujo. Pero si no hay un alma, ¿qué es lo que renace? El budismo responde con una analogía simple: una vela encendiendo otra. La segunda llama no es exactamente la misma que la primera, pero tampoco es completamente distinta. Existe una conexión causal. La primera vela creó las condiciones para la segunda. Así ocurre con la conciencia. No es un ser que transmigra, sino un patrón de energía y causas que se despliega. Ahora bien, piensa en tu propio cambio a lo largo del tiempo. ¿Eres la misma persona que hace 10 años? Tu cuerpo ha reemplazado innumerables células. Tus pensamientos han evolucionado. Tu forma de ver la vida ha cambiado. Sin embargo, sientes continuidad. Esta idea es similar a un antiguo experimento filosófico, el barco de Teseo. Si reemplazamos cada tabla de un barco poco a poco, ¿sigue siendo el mismo barco? Desde una perspectiva convencional, sí. Pero en última instancia, no es un objeto fijo, sino un proceso continuo de transformación. Lo mismo ocurre con nosotros. No somos una identidad inmutable, sino un flujo interconectado de experiencias. Y cuando comprendemos esto, algo cambia. Dejamos de aferrarnos a una identidad rígida, reducimos el sufrimiento y cultivamos una profunda compasión. Nos damos cuenta de que no estamos separados de los demás, sino que somos parte de un mismo flujo de existencia. Capítulo 6. Cuando la ciencia confirma la sabiduría. Durante siglos, las enseñanzas budistas sobre la conciencia parecían pertenecer exclusivamente al ámbito espiritual. Eran verdades transmitidas a través de la meditación, la introspección y la práctica contemplativa. Pero en la actualidad, algo fascinante está ocurriendo. La ciencia moderna está explorando los mismos temas, y sus hallazgos comienzan a coincidir con la sabiduría ancestral. Uno de los mayores enigmas de la neurociencia es el llamado problema difícil de la conciencia. ¿Cómo es posible que procesos físicos en el cerebro generen la experiencia subjetiva de ser tú? ¿Cómo es que ver un color, sentir alegría o recordar un momento específico son más que simples impulsos eléctricos? Las teorías tradicionales en neurociencia han intentado explicar la conciencia como un producto del cerebro, pero siguen sin resolver el misterio fundamental. ¿Cómo surge la percepción, la identidad y la experiencia dentro de una red de neuronas? Aquí es donde la visión budista ofrece un enfoque diferente. En lugar de asumir que la conciencia es creada por el cerebro, sugiere que el cerebro existe dentro de la conciencia. Puede sonar extraño, pero piénsalo así: todas nuestras experiencias ocurren dentro de la conciencia. Incluso cuando los científicos estudian el cerebro, lo hacen desde su propia percepción consciente. No podemos salir de nuestra conciencia para analizarla desde afuera. Esto lleva a una pregunta aún más profunda: ¿qué es la realidad si todo lo que sabemos de ella ocurre dentro de nuestra mente? Pero la ciencia no solo se está cuestionando la conciencia en términos filosóficos, sino que también ha encontrado casos que desafían la visión tradicional del cerebro como el único centro de memoria y experiencia. Un fenómeno desconcertante es la lucidez terminal. Se ha documentado que personas con enfermedades neurológicas avanzadas, que han perdido casi toda función cognitiva, recuperan momentáneamente la claridad antes de su fallecimiento. ¿Cómo es posible que, con un cerebro deteriorado, surja de repente la lucidez? Otro caso intrigante se da en los trasplantes de corazón. Existen reportes de receptores que, tras recibir un nuevo corazón, desarrollan gustos y recuerdos que parecen estar ligados al donante. Por ejemplo,
algunas personas han comenzado a preferir alimentos o actividades que nunca les interesaron antes, pero que eran características del donante. Estos eventos no significan que el cerebro no juegue un papel clave, pero sugieren que la memoria y la identidad podrían no depender exclusivamente de él. ¿Podría la conciencia ser algo más grande, algo que no esté limitado a la actividad neuronal? Este concepto se relaciona con otra línea de investigación, la conciencia no local. Algunos científicos están explorando la posibilidad de que la mente no esté confinada al cuerpo, sino que pueda extenderse e interconectarse con algo más grande. Las experiencias cercanas a la muerte, SM, ofrecen pistas sobre esto. Miles de personas que han sido clínicamente declaradas sin vida y luego reanimadas relatan historias sorprendentemente similares. Una sensación de salir del cuerpo. Encuentro con una luz brillante. Una paz profunda y una sensación de interconexión. ¿Qué significan estos relatos? ¿Son solo alucinaciones o hay algo más? Mientras tanto, el campo emergente de la neurociencia contemplativa está investigando los efectos de la meditación en el cerebro. Los estudios han demostrado que la práctica constante puede modificar físicamente el cerebro, fortaleciendo áreas relacionadas con la atención, la empatía y la autoconciencia. Esto resuena con las enseñanzas del Buda sobre el desarrollo del ojo interior, la capacidad de percibir realidades más sutiles a través de una conciencia refinada. No es un poder sobrenatural, sino un estado de percepción profunda que se cultiva con la práctica. Monjes y meditadores avanzados, como Matthieu Ricard y Yongey Mingyur Rinpoche, han participado en estudios científicos que analizan cómo su cerebro responde a la meditación. Los resultados han sido sorprendentes, mostrando niveles de actividad y coherencia mental que rara vez se ven en personas sin entrenamiento meditativo. Pero lo más interesante de esta convergencia entre ciencia y espiritualidad es que no se trata de probar que el budismo tiene razón, ni de reducir la conciencia a una ecuación. Se trata de dos caminos distintos que están llegando a un mismo punto de encuentro. La ciencia usa instrumentos de medición y datos, el budismo utiliza la introspección y la meditación. Ambos están explorando la misma pregunta fundamental: ¿qué es la conciencia y cuál es su verdadera naturaleza? Capítulo 7. Más allá de esta vida. ¿Qué pasaría si, en lugar de ver esta vida como un evento aislado, la vieras como un capítulo dentro de una historia mucho más grande? ¿Cómo cambiaría la forma en que enfrentas los desafíos? ¿Cómo cambiaría la manera en que tratas a los demás? La comprensión del renacimiento, aunque sea de manera teórica, puede transformar la manera en que vivimos. El temor a la muerte, esa incertidumbre que pesa sobre la existencia, pierde su poder cuando dejamos de verla como un final absoluto y la entendemos como una transición. Pero esta enseñanza no trata solo sobre la muerte. Se trata de la vida. Se trata de entender que cada experiencia, cada alegría y cada desafío forma parte de un proceso continuo de crecimiento. Lo que hoy nos toca vivir no es producto del azar, sino el resultado de acciones pasadas. Y lo que hacemos hoy dará forma a lo que vendrá después. Las dificultades no son castigos ni eventos sin sentido. Son oportunidades, pruebas que nos permiten evolucionar. Si las enfrentamos con conciencia y compasión, podemos transformar incluso las experiencias más difíciles en caminos hacia la sabiduría. Por otro lado, los momentos de felicidad que disfrutamos no son solo coincidencias o golpes de suerte. Son el reflejo de acciones positivas realizadas en algún momento, quizá en esta vida o en una anterior. Comprender esto nos lleva a desarrollar gratitud y responsabilidad. Y algo aún más profundo ocurre con esta comprensión: la compasión se despierta de manera natural. Cuando vemos a los demás como compañeros de viaje en este extenso ciclo de renacimientos, desaparecen las barreras que nos separan. Todos hemos sido, en algún momento, parte de la historia del otro: padres, hijos, amigos, maestros, incluso adversarios. El Buda enseñaba: al comprender el renacimiento, la persona sabia realiza buenas acciones que serán un apoyo en el futuro. No se trata de buscar recompensas, sino de reconocer que cada pensamiento, cada palabra y cada acción tienen consecuencias,
no solo en el presente, sino en la continuidad de nuestra existencia. Por eso, en la práctica budista, se cultivan cualidades como la paciencia, la generosidad y la sabiduría. No como un deber impuesto, sino como la forma más inteligente de sembrar bienestar para el futuro. Como conectar con las vidas pasadas. Aunque no todos los caminos budistas abordan la exploración directa de vidas anteriores, existen herramientas que pueden ayudarnos a reconocer patrones kármicos en nuestra vida actual. Por ejemplo, la meditación profunda permite acceder a estados de conciencia donde los recuerdos y tendencias del pasado pueden surgir con mayor claridad. Sin embargo, no es necesario recordar vidas pasadas para comprender cómo el karma moldea nuestra existencia. Basta con observar con atención los patrones que se repiten en nuestra vida actual. ¿Qué desafíos parecen aparecer una y otra vez? ¿Qué habilidades o talentos parecen surgir de manera natural en ti? ¿Sientes atracción por ciertas culturas o periodos históricos sin una razón aparente? ¿Tienes miedos o aversiones inexplicables? Estas señales pueden ser ecos de experiencias pasadas, manifestaciones de tendencias kármicas que han viajado contigo a través del tiempo. Llevar un diario de estas observaciones puede ayudarte a descubrir conexiones sorprendentes. El Buda recomendó 5 reflexiones diarias para vivir con mayor conciencia. Soy de la naturaleza de envejecer, no puedo evitar el envejecimiento. Soy de la naturaleza de enfermarme, no puedo evitar la enfermedad. Soy de la naturaleza de morir, no puedo evitar la muerte. Todo lo que amo y valoro es impermanente, no puedo evitar la separación. Soy el dueño de mis acciones son el suelo sobre el que camino. Lejos de ser pensamientos negativos, estas reflexiones son recordatorios de lo valiosa que es cada experiencia. Nos ayudan a apreciar el presente, tomar decisiones con más sabiduría y dejar de aferrarnos a lo que inevitablemente cambiará. Incluso los actos más pequeños pueden generar efectos profundos. Un instante de paciencia, una palabra de aliento, un esfuerzo por comprender en lugar de juzgar. Cada elección que hacemos se convierte en una semilla que dará frutos, no solo en esta vida, sino en muchas más. Si este contenido resonó contigo, dale me gusta y compártelo con alguien que también pueda encontrar paz en estas enseñanzas. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos el camino hacia la libertad espiritual y el equilibrio interior, guiados por las sabias enseñanzas del budismo.